Bueno, dijimos que íbamos a hablar de economía y hay varias cosas para hablar de economía, no solamente la coyuntura, lo que está sucediendo, sino prever un poco lo que espera el futuro, y un futuro no muy lejano que tiene que ver con diciembre, a partir de diciembre. Así que tenemos como invitados para charlar de estos temas y seguramente debatir, porque debe haber posiciones no muy parecidas entre ambos, a Fernanda Vallejos, que es economista de la UBA, docente, investigadora, miembro de la Gran Macro. Todavía ex. Vos sabés que dudé cuando te lo dije, dudé. Que es colaboradora permanente de la revista 23, escribe en muchos medios periodísticos, donde, bueno, pone una visión, por lo menos para los que no somos economistas, muy clara de entender, ¿no? Así que eso es un gran punto. Y el otro es Ricardo Delgado, a quien le agradezco mucho la presencia, que es economista, director de Consultora Analítica, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, ahora nomás, en octubre, faltando poco. Bueno, la apertura es esto, muchos dicen que lo que deja el kirchnerismo, más allá de lo que se pudo ajustar en términos, ajustar es una palabra complicada para esto, pero lo que se pudo corregir de una previsión que se veía desde el año pasado como muy caótica para este año, estamos transcurriendo el año sin esos desmadres, por lo menos, en términos inflacionarios, en términos de tipo de cambio, de reservas, de lo que se diagnosticaba como las áreas más sensibles. El consumo no ha caído, los ingresos se han mantenido, hay un nivel de paritarias que se ha acordado razonable o incluso un poco más alto. Ahora, desde la oposición o desde los sectores críticos al gobierno se dice que queda una alta inflación todavía, que quedan problemas estructurales en términos de restricción. Bueno, ahí hay una serie de condicionamientos y que de alguna manera va a haber que hacer algún tipo de acomodamientos. Hay muchas palabras que se usan ahora muy suavecitas, correcciones, acomodamientos, pequeños retoques para escaparle a la palabra ajuste. Gracias a Dios, no parece que es piantavotos. Es un cambio. Bueno, arranco habla con bien vos, de nosotros como sociedad. Yo no sé si hay tal vez una gran diferencia de diagnóstico respecto de los desafíos estructurales que tiene por delante la economía argentina. Digo, me parece que en esto, señalo esto, me parece que es lo central, ¿no? Digo, justamente en los desafíos estructurales me parece que está el sendero que nos está indicando cuáles son las vías que tenemos que seguir de aquí para adelante. La diferencia por ahí está en la prescripción de cómo se atienden a esos desafíos estructurales. Estoy pensando fundamentalmente en la cuestión de la restricción externa y algo que la roza, si se quiere, tangencialmente, que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Que está tan en boga y en la boca de todos. Y ahí me parece que sí aparecen las diferencias. ¿Por qué? Porque, por lo menos desde este lado, y así lo ha interpretado el gobierno, el otro día estaba viendo una publicación que todavía no se hizo pública, pero seguramente se va a estar presentando, de la Fundación de Desarrollo que tiene el ciolismo, que conduce Sergio Boyeschesen, con otros economistas del gobierno bonaerense, donde hay una comunión, digamos, de miradas respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo económico como respuesta a ese desafío estructural. Y me parece que por ahí pasa la cosa, porque yo creo que el gran riesgo que tiene la Argentina es caer en la tentación, que es lo que proponen a izquierda y derecha todas las miradas liberales de la economía, de ir a la receta, entre comillas, fácil que se aplicó en el pasado, que es la receta del ajuste, del abandono de las políticas de estímulo sobre la demanda, el abandono de las políticas de estímulo sobre la inversión, y pensar que ese puede ser el camino para resolver de manera fácil, de nuevo entre comillas, algo que es un desafío estructural y que exige en realidad un compromiso muchísimo más grande hacia adelante, con un proceso de profundización de la industrialización nacional, de seguir diversificando la matriz productiva, de seguir diversificando y profundizando la cuestión energética y de terminar de saldar, si se quiere, el capítulo que tiene que ver con la cuestión de la deuda y la normalización de la situación financiera de la Argentina, con todo lo que se ha avanzado en los últimos 12 años. Mencionaste algo que luego quiero que lo toquemos como tema, que es el tema del desarrollo nacional más la innovación tecnológica, algo que el precandidato Scioli viene mencionando bastante, y que el tema del desarrollo nacional es una ambición muy importante para continuar el proceso de reindustrialización, pero sobre todo, ¿qué implica? ¿Qué es un desarrollo nacional? Así que después vamos a volver sobre este tema. Ricardo. A ver, la verdad que coincido con Fernanda, y me parece que hay que celebrar que, yo diría que la gran mayoría de los espacios políticos incluyen la palabra desarrollo en sus discursos, en sus propuestas. Sí. Y además algunos con más énfasis, otros con menos, otros con más propensión a
a los ajustes de los 90 y otros menos, pero me parece que es un salto cualitativo que todos los espacios políticos estén hablando de desarrollo, porque me parece que es el salto que la Argentina tiene que dar. Ahora bien, dicho esto, me parece que no tenemos que olvidar que cuáles son, a mi juicio, los elementos que va a dejar la herencia económica del cristinismo al futuro gobierno. Que decís herencia y no bomba, que ya estamos ahí. No, que no, también no, lo de yo no bomba creo que esto, esto me parece que hay que decirlo claramente. Yo también en esto tengo que decir que el gobierno entendió, a principios del año pasado, cuando devaluó 20% de la noche a la mañana, que entre optar por una crisis externa, una crisis cambiaria que implica una crisis política, o generar recesión, el mejor camino era generar recesión. Y que fue lo que hizo en el 2014 y que por desgracia se profundiza o continúa con menos fuerza en este año, pero estamos claramente en una economía estancada. En los últimos 4 años la economía argentina no crece, digo. Datos del INDEC, digo, para no discutir otra cosa. Ahora, dicho esto, me parece que tenemos que discutir que el desarrollo no se va a alcanzar con una tasa de inflación tan elevada, que ya es un problema crónico, que ha desarticulado buena parte de las decisiones privadas en la economía actual, que ya genera que las exportaciones por 4º año consecutivo vuelvan a caer. Este es un tema también importante. Cuando uno mira y compara las cantidades exportadas entre el 2011 y el 2015, sistemáticamente están cayendo. Y más allá de la relación con los países que han dejado de comprarnos, ¿no? Por supuesto, que no es un dato... Sacando Brasil, que es no menor, digamos, el efecto que le ha provocado a la industria automotriz, pero todas las ramas industriales están cayendo en materia de cantidades exportadas, a eso se le suma obviamente la caída de precios, y este año, aún con récord de cosecha de soja, las exportaciones de bienes primarios no crecen. Entonces digo, en cantidades, ¿no? Sí. Entonces digo, me parece que ahí hay un tema, y vos lo decías, Fernanda, antes, que tiene que ver con la competitividad y que tenemos que discutir y que forma parte claramente de la herencia y me parece de un mal segundo gobierno en materia económica que deja Cristina. Ahora, de vuelta, me parece que la discusión es, no va a haber no hay necesidad de que la economía introduzca correcciones bruscas, drásticas, que castiguen el salario y demás, pero no atender estas restricciones va a implicar que más tarde o más temprano esos ajustes los haga el mercado, que es lo que hay que evitar. Exactamente. ¿Coincidís con lo de Ricardo y sobre todo con el término de la recesión? Coincido parcialmente con Ricardo. Algunas de las cosas que dijo las comparto y otras, por supuesto, no. Tal vez ahí en la cuestión de la competitividad. Viste que los términos técnicos muchas veces dicen muy poco, ¿no? Y hay que empezar a desgranar para ver qué es lo que cada uno quiere decir cuando habla, tal vez. Claro, exactamente. Tal cual. Digo, claramente cuando yo pienso en competitividad sistémica, pienso en competitividad no precio y pienso en el Estado como un agente central de la construcción de la competitividad no precio. ¿Por qué? Digo, porque acá entra en juego la infraestructura, la logística, la inversión pública, en definitiva, la recuperación de la matriz ferroviaria que se viene produciendo en los últimos años tiene que ver con esto y esta es la competitividad que yo creo necesita la Argentina para alcanzar ese estadio superior de desarrollo al que creo que todos queremos avanzar. Ahí el riesgo está sí en el postulado que mayormente comparte la oposición, que tiene que ver con esta vocación de devaluar. Digo, yo no coincido con Ricardo que la caída de las exportaciones tenga que ver con una cuestión de la nominalidad del tipo de cambio. Digo, esto está sobradamente estudiado y hay evidencia empírica suficiente, no solamente para la Argentina, sino para el resto de los países de la región, que las exportaciones, al igual que las importaciones, no se mueven al compás de la variación del tipo de cambio, sino al compás de lo que sucede con la demanda externa en el caso de las exportaciones y de la demanda interna o la robustez del mercado interno en el caso de la IMPO. Entonces, naturalmente que ahí tenemos que pasar a mirar qué es lo que sucede con el resto del mundo, con la crisis que atraviesa al resto del mundo, no solamente al mundo desarrollado, sino con el impacto que la crisis ha tenido también sobre el mundo emergente, que si bien sigue creciendo, lo hace a tasas más o menos a la mitad de lo que sucedía en los años previos a la crisis y por supuesto coincido que Brasil es un factor determinante para la Argentina por ser nuestro principal socio comercial y por supuesto que el achicamiento del saldo comercial positivo que la Argentina sigue manteniendo, pero que es muchísimo menos holgado de lo que eran años anteriores, representa
representa una dificultad para nosotros justamente porque necesitamos esas divisas para poder seguir financiando ese desarrollo sin caer en una devaluación que, si para algo nos ha servido 2014, justamente Ricardo lo señalaba como un dato positivo, yo no sé si tanto, justamente lo que nos deja en evidencia, y ya sabemos que es así, es que la devaluación es recesiva. No, porque, al contrario, justamente yo creo que perdóname Fernanda, yo creo que en realidad el gobierno llega a la devaluación porque en el año 2013 perdió 13.000 millones de dólares de reservas. Las reservas se cayeron 13.000 millones de dólares y con esa dinámica el gobierno no llegaba a terminar el mandato. Entonces fue la decisión política, y ese fue el dilema de hierro que tomó en enero, era vamos a llegar a costa de enfriar la economía e introducirle una recesión y un corsé, sobre todo a los productores pequeños y medianos que hoy van al Banco Central y el Banco Central no les autoriza vender dólares. ¿Por qué? Para producir, porque digamos lo siguiente, este modelo que se ha dicho, vos lo decías antes, de matriz diversificada y productiva, cuando vos mirás el déficit de la industria es superior al de los 90. En términos de Producto Bruto. O sea, hoy la industria argentina está mucho más extranjerizado, depende mucho más, vale la pena decirlo, depende mucho más de partes, piezas, insumos que vienen del extranjero y que necesitan las pymes, básicamente, digamos, para producir, y que hoy el Banco Central, porque se quedó sin dólares, no puede ofrecerle. Dicho esto también, tenemos que preguntarnos por qué la economía argentina se quedó sin dólares. ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Por qué se quedó sin dólares? Básicamente porque no se atacó el problema de fondo, que es el aumento de costos, léase la inflación. Hoy las economías regionales están en un enorme problema de competitividad justamente y en una enorme caída cuando uno mira y recorre, y los datos, los resultados de Río Negro y de Mendoza, por poner dos ejemplos, Te referís a las elecciones recientes. Electorales tienen que ver con eso, digo. Claramente, la crisis que sufre la pera y la manzana en el Alto Valle hizo que el oficialismo pierda cuando se creía que iba a ganar holgadamente, Pichetto, digo, para poner un caso. Lo mismo en Mendoza. Entonces, digo, en donde el oficialismo que era gobierno, perdió. Básicamente me parece que hay que atender ese tipo de cosas. Y el gobierno creo que se ha negado y ojalá que a partir del 10 de diciembre, ya ahora uno no puede esperar que ataque en serio la inflación, pero ojalá que a partir del 10 de diciembre esto se ataque, porque si no, de vuelta, los postulados del desarrollo con los cuales todos comulgamos y creemos y digamos, claramente no estamos en una lógica neoliberal, se van a quedar en la mesa, se van a quedar en la nada. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos varios elementos, digo, porque, a ver, yo coincido, por supuesto, que la cuestión de los precios es un tema para atender, no coincido para nada en que sea la madre de todas las batallas, no en esta realidad que tenemos hoy, sí en una economía como la que teníamos en los 90, donde los salarios no te crecían ni por casualidad, y entonces te subían un punto los precios y la verdad te querías matar. Digo, hoy afortunadamente, vos lo decías, las paritarias le ganan a la inflación, con lo cual no aparece como el problema central de la economía, y vuelvo a lo anterior. Digo, me parece que tanto la Simpo como la Sexpo, y esto es lo que nos demuestra la experiencia empírica, no están vinculadas a la nominalidad de los precios. Sí, me parece preocupante porque hablamos de inflación y la verdad es que uno interpreta que sería bueno que si no es así se diga de qué manera se busca resolver eso, que en gran medida está vinculado a la puja distributiva que existe en la Argentina y en buena hora que exista, porque eso es lo que permite que exista mercado interno, que existan salarios, que exista empleo, que la economía pueda volver a crecer. Porque si no, digo, porque si la receta que parece estar subyacente a la cuestión de la inflación cada vez que se la menciona es justamente la receta del ajuste, entonces en realidad lo que terminamos es dinamitando el mercado interno y dinamitando a la industria, porque también, digamos, la verdad, digo, la industria nacional, la gran mayoría en términos cuantitativos de los productores nacionales de manufacturas, colocan su producción en el mercado interno, digo, y esto es parte de la curva de aprendizaje dentro del proceso de desarrollo. No hay país que se haya desarrollado ni que pueda pretender desarrollarse sin un mercado interno robusto desde donde empezar a crecer para luego proyectarse al exterior. Entonces, ahí me parece que si confundimos estas cosas, tenemos un riesgo importante, lo mismo que con la cuestión de la devaluación. Si pensamos que con la devaluación, que es pan para hoy en el mejor de los casos y hambre para mañana, vamos a solucionar un tema de competitividad-precio, bueno, digo, no solamente que le estamos devolviendo rentabilidad a los grandes grupos exportadores y agroexportadores, haciendo una transferencia regresiva de ingresos, sino que estamos dinamitando el salario de los argentinos, que es lo que actúa de base para el proceso de desarrollo. Creo que hay consenso de que no es el camino. A ver, el que devaluó el año pasado fue el gobierno. 20% en enero, de la noche a la mañana, de 6 a 8. De la noche a la mañana no, de 6 a 8. Veníamos, ¿cuántas? De la noche a la mañana, no me alcanzan los dedos de la mano para contar
remontar las corridas cambiarias que veníamos Pero se sufriendo. pasó de 6 a 8 cierto, en un día. Sí, Bueno, yo no a ver, estoy fue una diciendo decisión, que, digo, yo pero dije fue una decisión, hubo pero digo, hubo más una allá- devaluación. Bueno, la digo, hubo, fue una digo. decisión forzada en todo caso, una decisión forzada, como Una- vos decís, por el mercado. Lo que ha Bueno, logrado, pero hay que lo que ha evitar logrado eso. consolidar el gobierno a Porque te partir de quedaste ese sin momento dólares. hasta ahora, justamente es domesticar, si se quiere, o mantener controlados a los mercados, ¿no? Porque vos lo decías, Sí, claro. si no el ajuste, Está muy el bien. mercado siempre quiere ajustar, el mercado siempre quiere, el mercado entre comillas, ¿no? Sí, Digo, sí. los actores económicos poderosos, que digo, pongámosle por lo Sí, menos pero- un nombre más claro que mercado, para que no sea una entelequia, Cuando- siempre van a tener la vocación de evaluar. Los mercados tienen menos presencia y tienen menos poder para fijar precio cuando los bienes sobran. Cuando los bienes escasean, digo, si cambiamos la palabra bien por dólar, como pasa hoy, cuando los dólares escasean, evidentemente aquellos que tienen dólares van a digamos, retasearlo y lo que van a hacer es generar más presiones para que se devalúe el peso. Entonces, me parece que el punto de fondo es discutir cómo hacemos para que la Argentina vuelva a generar divisas. Bueno, ahí Ese hay es un el punto de punto que es clave y quiero retomar con el poquito tiempo que nos queda el concepto de desarrollo. Yo lo que decía es que todos coincidimos con que el futuro es el desarrollo, pero me da la impresión que no hay una idea clara de cuál es ese proceso de desarrollo. Yo recordaba, le comentabas fuera del aire a Ricardo, que el último gran proyecto pensado integralmente desarrollo fue en el año 1974, que fue el modelo argentino para el desarrollo nacional. Sí, sí. Un modelo que contemplaba todo. ¿Quién está trabajando en eso? Hablo del Frente Renovador, hablo del kirchnerismo, de la continuidad. ¿Hay una idea general, amplia de esto? ¿O es, sigamos, industrializando por sectores, digamos, desordenada, por decirlo de una manera? Mira, dentro del kirchnerismo, digo, hay muchos economistas trabajando en esto. Dentro del socialismo, yo menciono el Sí, socialismo el en caso particular, de- por supuesto, porque es el candidato a presidente por este espacio, ¿no? Entonces, hoy lo que cobra mayor relevancia son los trabajos y los estudios que vienen desarrollando eso, y lo nombro a Sergio Goyechesen porque Como uno de los- es un amigo y es un economista absolutamente profesional. confiable, un gran profesional, Absolutamente. exactamente, que conoce además muy bien al sector porque es Viene un de economista allí. que viene de la Claro. UIA, exactamente, conoce muy bien la política industrial. Me parece que hay una visión muy clara. Yo miraba el otro día, me mostraba Sergio el manual que han desarrollado, que es un bodoque así de grande, y la verdad es que no se diferencia prácticamente en nada de los trabajos que venimos desarrollando dentro del kirchnerismo desde hace años, otros economistas, que tiene que ver con un proceso muy fuerte de sustitución de importaciones. Esto para mí es la pata más importante, sustentable en dólares, ¿no? Que esto me parece que también es importante, porque no es lo mismo pensar en un proceso sustitutivo de importaciones a la marchanta que pensar en un proceso sustitutivo sustentable en dólares. Quiere decir que en la segunda y en la tercera Obviamente. vuelta no te No te termine quedes generando un cuello otra de vez. botella que no lo puedas Exactamente. resolver, y por eso es importante la planificación. Después, por supuesto, que está la vocación de profundizar el perfil exportador de la Argentina y seguir en este camino de diversificar los destinos de exportación, que en buena hora lo hemos tomado, porque si no la crisis nos hubiera Hubiese sido devorado. peor. Fernanda, le tengo que dejar concluir a Ricardo porque se nos va cerrando Muy breve, el programa, no. pero los convoco para un próximo programa para ¿Cómo hablar no? específicamente del tema de desarrollo y sacarlo de lo que es una consigna, bajarlo con un contenido un poco Por más supuesto, yo explícito. le agregaría, y seguramente Fernanda coincide conmigo, que hay que trabajar la infraestructura. Me parece que un plan nacional de infraestructura, nosotros lo estamos digamos, ya terminando, que genere un shock en energía, básicamente en gas y petróleo y energías renovables, un shock en el transporte de carga, digo, porque hemos modernizado, y bienvenido sea, los trenes suburbanos, pero hemos hecho muy poco en carga. El 95% de la carga se transporta por camión, que es absolutamente ineficiente, costoso, y como siempre decimos, transportar una tonelada de soja de Salta al puerto de Rosario sale más que de Rosario a Rotterdam. Y eso son las asimetrías que tienen que ver además con la falta de desarrollo a nivel territorial que tenemos que empezar a resolver. Bueno, vos pensá que este ha sido el plan de infraestructura de inversión pública más importante Eso de la sin historia duda, también hay que argentina. reconocerlo, Entonces, por lo menos de los ahí últimos me 50 parece que años. estamos tranquilos, que el lineamiento claramente es continuar con el camino que viene desarrollando Pero el tenemos ministro que de generar- Vías de Planificación, tenemos que con generar- esa mirada federal, ¿no? Que había estado Por su- ausente en la sin Argentina en duda. las 3 décadas anteriores. Pero hay que generar los incentivos para que ingrese capital privado, porque si no ingresa capital privado, el Estado no puede financiar un plan de infraestructura. Lo seguimos en un próximo, Pero claro, con por todo supuesto. gusto. Muchísimas gracias, Fernanda Gracias. Vallejo, A vos. muchísimas gracias, A Ricardo vos. Delgado, y hasta Hoy la no nos próxima. peleamos, Gracias. ¿eh? No, nos la has llevado verdad que no. fantástico, que no era la idea aparte.